Hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en su presencia. Queridos En hermanos, todas las iglesias, en el mundo entero, hoy es el día del Señor. El día que debemos gozarnos, el día que debemos alegrarnos, el día que debemos orar, meditar y pensar que Jesús, un poco más de 2000 años atrás, fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios. Ese es el mensaje de salvación que podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios. La pastora Elena Precioso y mi persona les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, donde ustedes estén, en qué iglesias estén congregando, que Dios bendiga a sus pastores y también a toda la congregación. ¿Cuál es mi intención en esta mañana? Es de hablarle de la palabra de Dios. Quiero hablarle de algo, de un tema que es importante. Quiero hablar del poder del perdón y la reconciliación. El poder del perdón y la reconciliación, que es el tema principal en la palabra de Dios. En 2 Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 5, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, ahí está la palabra reconciliación, consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, una vez más la palabra reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando, una vez más reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, una vez más, reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos, una vez más, reconciliaos con Dios, tener paz con Dios, ser amigo de Dios. Dios me llamó a reconciliar, no a condenar. Jesús no vino a condenar, vino a salvar. El perdón y la reconciliación son dos palabras que escuchamos con frecuencia en nuestra vida cristiana. Pero, hay siempre un pero cuando nosotros queremos hablar de la palabra de Dios. ¿Perdonamos realmente? ¿Sabemos perdonar? ¿Sabemos enterrar en el fondo de la mar como lo hizo Jesús y olvidar nuestros pecados o nuestras transgresiones o las transgresiones de otros? ¿Las vivimos realmente? Yo, como pastor y consejero terapista en los últimos años, he notado que los que vienen a verme por consejo, siempre ellos tienen heridas en su corazón. Traen un espíritu de venganza. Como dice Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 21, versículo 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto es como si dijéramos nosotros, me la hiciste, me las pagas. Hoy en día tenemos una iglesia que busca vengarse de una manera que nosotros nunca estuvimos acostumbrados a hacerlo ni a vivirlo, pero hoy podemos ver que eso sí ocurre. Ahora dile a la persona que está a tu lado, si tienes a alguien a tu lado, en tu casa, en el sillón, en la cama, me la hiciste, me las pagas. Ese es el Antiguo Testamento. El perdón no es simplemente olvidar, es decidir amar como Dios ama. Y la reconciliación no es ignorar lo que pasó. Nunca podemos olvidar lo que pasó, sino dejar que el poder sanador de Dios restaure lo que se rompió. Vivir un día a la vez, vivir el mañana, el presente hacia el mañana, no el presente hacia el pasado. Ahora, en el calendario podemos ver que hay Día del Padre, Día de la Madre, Día del Tío, Día de los Perritos, pero cuando vemos que se acerca el Día del Padre o que es el Día del Padre, los negocios están vacíos, no hay muchas reuniones, no es como el Día de la Madre. A la madre se la festeja diferente, al padre se lo ignora. Ahora, si vamos a la palabra de Dios, Dios podría perdonar casos como hemos visto en la televisión en los últimos días. Por ejemplo, el crimen de José y Eric Menéndez. Mataron a sus padres. Los hermanos Menéndez mataron a sus padres el 20 de agosto del año 1989
en la casa de ellos en Beverly Hills. Ahora, matar a los padres, matricidas, patricidas, lo que dice la palabra de Dios, hijos que matan a sus padres. Hay dos versiones de este caso. La versión de la fiscalía dice que ellos los mataron para heredar la fortuna familiar, ya que poco después del crimen comenzaron a gastar grandes sumas de dinero en compras de autos, de lujo, ropa cara, relojes, restaurantes y viajes. Ahora hay una versión de la defensa que dice que ellos habían sufrido abuso físico, emocional y sexual por parte de su padre. En el año 1999 ambos hermanos fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Por ley, después de 30 años, uno puede reabrir el caso si sale alguna evidencia nueva, como hicieron en este caso estos hermanos. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes, los que me están escuchando, ¿usted perdonaría a unos hijos que mataron a sus padres? Qué importante es entender eso, ¿verdad? Porque sí, Jesús, si hay un arrepentimiento y una reconciliación, Jesús sí los perdona, pero nosotros perdonaríamos a nuestros hijos cuando intentaron matarnos o cuando matan a sus padres. Ahora, hay una parábola en la Biblia que nos habla de lo que está pasando hoy en día acerca del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículo 11, dice la palabra: también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, ¿qué le llevó al hijo menor pedirle la herencia anticipada a sus padres? ¿Se imagina que vengan sus hijos hoy en día y le digan: papá, dame la herencia, yo quiero la casa, yo quiero el carro, la mitad que me corresponde? Si tenemos 2 hermanos, la mitad es para él, la mitad es para mí, yo la quiero ahora, en vida. ¿Qué le llevó al hijo menor pedirle la herencia anticipada a sus padres? Podemos ver en el contexto que había deseo de independencia, él se quería independizar. Impaciencia y egoísmo con el hermano, no sé, se sentía superior, a lo mejor desprecio hacia su padre, no sabemos. Pero ¿qué pensaría usted si en la celebración de un día del padre llega su hijo y le dice: papá, quiero mi parte antes que te mueras? ¿Aceptarías esa pregunta de parte de tu hijo o esa forzada insinuación que él te hizo? Quiero la mitad, quiero mi herencia antes que te mueras. ¿Usted perdonaría a unos hijos que le interesa más su dinero que el amor hacia los padres? Nosotros vivimos en Italia, nos criamos en Italia, nacimos en Italia, mi esposo y yo. En Italia los hijos y nietos están esperando eso, que se muera el papá o que se muera el abuelo para tener la herencia. ¿Se imagina qué triste que es eso? Ahora, ¿qué tal si hablamos de hijos de pastores, ladrones y en fornicación? Porque existen hijos de pastores, ladrones y en fornicación. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, habla de un sacerdote, Elí, y dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían, escuche, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? ¿Qué hacían entonces los hijos del sacerdote Elí? Robaban las ofrendas, tenían relaciones sexuales con mujeres en la iglesia. Y lo peor, que Elí los reprendió brevemente, pero no los quitó de sus funciones. Y hoy tenemos muchos casos de pastores que dejan que sus líderes vivan en pecado, que sus hijos vivan en pecado y no lo sientan. Lo dejan funcionar, sean ministros de alabanza, sean predicadores, sean ujieres, sean diáconos, pero allí están. ¿Usted perdonaría a uno de sus hijos que viven en pecado de fornicación antes de casarse? Bueno, hoy en día es muy normal y muy común decir: bueno, Dios es un Dios de amor y de perdón. ¿Qué tal si hablamos hijos que traicionan a sus padres?
Segunda Samuel 13:21 dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana, a tener relación sexual. O sea que el rey David fue traicionado por su propio hijo Absalón. Escuche. Ahora, ¿por qué Absalón traicionó a su padre? Primero puede ser por una combinación de factores personales, familiares, políticos, envidia, venganza por la violación de su hermana Tamar, exilio y regreso tenso. Después que mató a Amnón, Absalón huyó y estuvo aislado durante 3 años, dice la Biblia. Pudo haber ambición política y carismática, deseo de poder. Absalón organizó un golpe de estado en contra de su padre David. Escuche, ¿cuál fue el fin de Absalón? Sabemos, Absalón murió durante la batalla en el bosque de Efraín mientras trataba de usurpar el trono de su padre. Su cabello largo quedó atrapado en un árbol, dice la palabra de Dios. Fue asesinado por Joab, fue enterrado en una fosa. La pregunta es para ustedes que me están viendo. ¿Usted perdonaría a unos hijos que traicionan a sus padres por fama o poder? ¿Verdad que es difícil llegar al perdón real, genuino, como Dios perdona? El perdón empieza en la familia, en el hogar. En Lucas 10:27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el perdón comienza en el corazón de Dios, pero empieza en la familia. Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese mismo amor que perdona al pecador hoy nos llama a nosotros a perdonar. El Padre perdonó al hijo pródigo. En Lucas 15:17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Jesús no perdonó directamente al hijo pródigo, porque el hijo pródigo es un personaje de una parábola, o sea, una ilustración. Pero sí realmente en el diario vivir nosotros podemos traer esa ilustración a nuestra vida, a nuestro presente, y decir, si yo tuviese un hijo así, ¿lo perdonaría? Veamos por qué llegó el perdón del padre hacia su hijo. ¿Por qué? El versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, ahí está, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, pasado, y ha revivido, se ha perdido, pasado, y es hallado, presente, y comenzaron a regocijarse. Ahí está el verdadero perdón de Dios. Dios entierra el pecado y no lo saca a la luz. Este es el corazón del mensaje, el perdón y la reconciliación. Perdonar no significa aprobar el mal. El padre estaría enojado por lo que hizo su hijo, sino liberarnos del peso del rencor, no tener rencor. Cuando perdonamos, Dios sana nuestras heridas más profundas. El Padre nuestro lo remarca, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La pregunta es, ¿lo decimos? ¿Lo vivimos o solamente de palabras? Entonces, ¿qué significa reconciliación? Reconciliación significa restaurar lo roto. Cuando un cristal, cuando un vaso se rompe en pedazos, los vidrios hay que juntarlos de nuevo, pegarlos unos al otro, que quede igual. Va a quedar la rotura, se va a ver la rotura ahí, se va a ver seguro, pero el vaso está restaurado. Lucas 15:20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea que el hijo pródigo regresó al padre y fue abrazado por él. Pero también hay una parte humana en este caso, arrepentirse, pedir perdón, buscar la verdad. Reconciliar no significa volver a lo mismo, pero sí dejar de vivir con odio y distanciamiento. Reconciliar, lo repito, no significa volver a lo mismo, pero sí dejar de vivir con odio y distanciamiento.
Yo veo que hay personas que cometen un pecado 2, 3, 4, 5 veces. No es lo mismo. Es renunciar a ese pecado y no volver a cometerlo. Si un llamado cristiano no usa el canal de perdón y la reconciliación, no lo podemos llamar cristiano. Dios no solo nos perdona y también nos reconcilia con Él por medio de Cristo. La reconciliación es un acto de comunión, de volver a unir lo que el pecado separó. No dejes que el orgullo te domine. Somos ministros de la reconciliación. Pablo nos dice que hemos recibido un ministerio. ¿Cuál? El de la reconciliación. Y ese es el versículo que hemos leído al principio. 2 Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La pregunta en este día, en el día del Señor, ¿estás dispuesto o estás dispuesta a reconciliarte con Dios? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a perdonar a la persona que te lastimó, que te hirió, que te ofendió, que te traicionó? Bueno, ese es el plan de salvación. El poder del perdón y la reconciliación. Recuerda que Jesús no nos llamó a condenar, sino a perdonar. Voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos en este día que es el día del Señor, que realmente, Señor, podamos tener corazones perdonadores, que realmente podamos ser hijos e hijas tuyos, sabiendo, Señor, que hemos herido o nos han herido. Pero, Señor, así como Jesús fue traicionado, fue negado, le clavaron, Señor, una espada en el costado, una corona de espina. Su familia lo negó, lo traicionó, Pedro, Judas, pero sin embargo Jesús perdonó. Él fue a la cruz y desde la cruz Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo quiero orar por ti para que hoy, realmente en este día, tú puedas tener un corazón perdonador, un corazón que Dios pueda sanar, restaurar, que seas libre de toda carga de pecado y también de falta de perdón. En el nombre de Jesús, los pastores Pablo y Elena Precioso te bendicen. Y recuerda, si necesitas ayuda, consejería, si necesitas hablar conmigo, puedes llamarme al número 661-388-8301. 661-388-8301. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz domingo. Saludos a tu familia, saludos a los pastores de tu iglesia. Bendiciones.